Ahora sí, doctor. Sí, ¿no? Funcionamiento renal, dice. Sí. Bueno, entonces, inicialmente saben que el funcionamiento renal normal depende, ante todo, de la buena perfusión sanguínea, ¿no? Una perfusión adecuada. Por tanto, tiene que haber una buena presión arterial. Luego, de la integridad del parénquima renal, ¿no? Tiene que estar de lesiones integrales del riñón, ¿no? Luego, buena excreción del contenido renal, ¿no? De la orina. Entonces, una buena permeabilidad de las vías excretoras. Cualquier alteración en estas tres acápites puede producir una lesión renal y esta llevarnos a una insuficiencia renal, o lo llamaremos también como fallo renal agudo, ¿no? El fallo renal agudo es la situación súbita en cualquiera de estos elementos se van a deteriorar. Por tanto, va a haber un deterioro de la que se va a llamar fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda o fallo renal agudo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo diremos que estamos ante un diagnóstico de insuficiencia renal aguda o fallo renal agudo? ¿No? Habrá un descenso rápido y sostenido de la función renal y ante todo del filtrado glomerular. Habrá un trastorno de la homeostasis y que puede acompañarse o no del descenso de la diuresis, ¿no? Puede haber una eliminación de orina normal aparentemente, pero sin los elementos que contiene la orina de forma habitual o normal, ¿no? Entonces, por tanto, todos estos van a hacer que aumente la concentración sérica del nitrógeno ureico y la creatinina. ¿De acuerdo? Entonces, un aumento de la creatinina sérica por encima de 0,3 miligramos decilitro mayor de 48 horas, o aumento de la creatinina sérica por encima de 1,5 en 7 días posteriores o anteriores, es considerado como un fallo renal agudo, ¿no? También puede haber una disminución del volumen de la orina, pero como dijimos, hay situaciones que no existe una disminución de la orina, ¿no? Entonces, pero sí puede haber un fallo renal con una orina o volumen renal. La epidemiología es bastante frecuente, ¿no? Esto es está sacado de Fazeras, que es un libro español. En España se dice que alrededor de 200 casos de insuficiencia renal por millón de habitantes, ¿no? Aproximadamente en 5% de los ingresos hospitalarios, y más frecuente en personas de 60 años, se observa con mayor frecuencia en los varones. En nuestro caso, en la insuficiencia renal aguda o el fallo renal agudo en el postoperatorio, ¿en qué pacientes se van a presentar? Ya de entrada, el acto quirúrgico predispone a un estrés, ¿no? Por tanto, todos nuestros pacientes quirúrgicos tienen una cierta predisposición ya a hacer un fracaso renal, tan solo por el estrés, ¿no? Pero se dice que las pacientes embarazadas son las que tienen mayor predisposición para un fracaso renal en pacientes quirúrgicos, ¿no? Luego están los pacientes de grandes quemados. Los grandes quemados también pierden bastante volumen, hacen tercer espacio y tienen mayor predisposición a un fallo renal. Los pacientes que tienen perforaciones intestinales, sepsis, ya sea de origen abdominal o pacientes con sepsis de otros focos, ¿no? Estos pacientes tienen mayor riesgo de producir un fallo renal postquirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de fallos renales existen, no? Existen clásicamente 3 tipos de fallos renales. Uno es el prerrenal, que es la mayoría de los casos, la mayor parte de los pacientes presentan este tipo de fallo renal. Luego está la intrínseca o parenquimatosa, y luego está la obstructiva, que es en menor porcentaje. Bueno. En el prerrenal generalmente es por descenso de la perfusión. Puede ser por
disminución del aporte de líquidos, por disminución de la volemia, por una hipotensión mantenida, ¿no? O por fugas de líquidos a terceros espacios como son las ascitis o los pacientes con patología abdominal. En el fallo renal intrínseco o parenquimatoso ya son alteraciones estructurales renales, ¿no? Síndromes nefríticos, alteraciones renales congénitas también pueden llevar a esta alteración, como la poliquistosis, etc. Y el posobstructivo generalmente se refiere a una obstrucción, ya sea mecánica, del flujo urinario, ¿no? Lo más típico son los pacientes con adenomas de próstata. También pueden ser cálculos renales que migran y obstruyen la vía aérea. Por tanto, el flujo renal se detiene y hay una éxtasis retrógrada donde hay alteración de los cálices renales y el parénquima renal posteriormente. Estas causas prerrenal también pueden llevar a la larga a un fallo renal ya establecido, como es el parenquimatoso, como es en la causa de la mayoría de los pacientes posoperados. La causa principal de la falla renal en el posoperado es la necrosis tubular, ya sea por causa séptica, por hipoperfusión, etcétera. Existe una lesión renal, una lesión a nivel de los túbulos intersticiales y por tanto una necrosis tubular, ¿no? Y a veces puede ser irreversible. Entonces, la mayor causa de fracaso renal o lesión establecida en los pacientes posoperados es por necrosis tubular, ¿de acuerdo? La clínica de esto es bastante típica. Hay una oliguria, poliuria compensatoria y recuperación en algunos casos, ¿no? Y como dijimos, en algunos casos, si no se trata la causa, puede establecerse como una lesión definitiva. ¿Cómo vamos a clasificar la gravedad de la insuficiencia renal? Existen algunos criterios que se manejan. Uno es la clase funcional de la insuficiencia renal según Hakim y el otro es según el Rifle. Son acrónimos de estas escalas, ¿no? Entonces, generalmente se usa más el Hakim. Entonces, esto está basado en la cantidad de creatinina sérica, ¿no? Entonces, se dice mayor de 0,3 hasta 0 a 200% en el estadio. La creatinina mayor hasta 200-300%, el estadio 2, y el estadio 3 mayor del 300%, ¿no? O mayor de 4 miligramos de silicho con un aumento agudo de 0,5 miligramos por decilitro, ¿no? El Rifle, como decíamos, es un acrónimo de riesgo, lesión, falla, pérdida de función y enfermedad renal terminal. Esto no suele ser tan utilizado como es el Hakim, ¿no? Esto es simplemente para que tengan una mayor información. Esto seguramente lo van a ver con mucho detalle cuando estén llevando nefrología, ¿no? Que es una materia específica. Entonces, la insuficiencia prerrenal, ya habíamos comentado, inicialmente se debe a un bajo volumen, ¿no? Ya puede ser en la hidratación o por pérdidas sanguíneas, hay una hipotensión y hay una disminución del flujo renal, ¿no? Normalmente cuando hay una hipotensión, el organismo, como dicen, es bastante sabio, trata de mantener perfundido a los órganos más nobles o vitales, diríamos en este caso, que serían el cerebro, ¿no? El cerebro, el corazón y el pulmón, que mantienen las funciones vitales. Quizá el más noble es el riñón, porque el riñón es el que se sacrifica y hace una vasoconstricción y hay una hiperperfusión para poder enviar más volemia a estos otros órganos, como es el cerebro y el corazón, ¿no? Entonces, a una respuesta a la reducción de la presión de perfusión hay una menor disminución del filtrado glomerular. Pero, por tanto, por la hipoperfusión mantenida y esta vasoconstricción mantenida, puede haber una lesión renal. Y esta lesión renal es lo que dijimos, una necrosis tubular, ¿no? Bueno, la disminución del volumen eficaz del líquido extracelular generalmente puede ser por pérdidas renales, ¿no? Como son las hemorragias, los vómitos, las diarreas, las quemaduras. Ya habíamos comentado inicialmente, los grandes quemados tienen mucho riesgo de pérdida de volumen y pérdida y lesión renal por
por hipoperfusión, ¿no? Los diuréticos también, cuando se usa indiscriminadamente los diuréticos, estos pueden producir una falla renal. Enfermedades asociadas como pérdida de sal, la restricción del líquido extracelular, las hepatopatías, los síndromes nefróticos, ¿no? Las obstrucciones intestinales, las peritonitis, pancreatitis, todos estos retienen líquido, hacen un tercer espacio, ¿no? Eso es la redistribución del líquido extracelular. Del extracelular pasa al intersticial. El intersticial aproximadamente no tiene menos del 5% de líquido que representa el peso corporal. Pero en estos casos, estas patologías de hepatopatías y en especial la peritonitis hacen grandes terceros espacios. Por tanto, hay una mala redistribución de líquido y pasa al extracelular y ya no hay tanto líquido en el intravascular y por tanto hay una hipoperfusión en general, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes también van a tener mayor riesgo de fracaso renal, ¿no? Entonces, en los pacientes con sangrado hay una disminución del gasto cardíaco, hay un shock cardiogénico. Los pacientes con cirugía cardíaca, revisando, como les dije, no hay mucho escrito sobre insuficiencia renal específica en el postoperatorio, pero sí hay bastantes en específico en la cirugía cardíaca, ¿no? En la cirugía cardíaca también es muy frecuente que se produzca daño renal. Entonces, pacientes con shock cardiogénico, valvulopatías, miocarditis, infarto de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca, todos estos pueden disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Pueden provocar un embolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco y puede precipitar esto una necrosis tubular aguda en pacientes que ya están con insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? Volvemos a repetir, dijimos que la prerrenal puede establecerse una parenquimatosa si se mantiene la hipoperfusión renal. ¿Cómo se comporta el organismo de estas agresiones con vasodilatación periférica, ¿no? Puede haber por los hipotensores, la sepsis, puede haber una vasodilatación, la cirrosis también puede producir, el síndrome de estimulación ovárica, los tratamientos con interleucina y el shock anafiláctico. Todos estos pueden producir vasodilatación periférica y, por tanto, más hipotensión. Bueno, como ya dijimos, si hay una hipotensión, el riñón trata de compensar para que el mayor volumen vaya al cerebro, al pulmón y al corazón. Por tanto, hay una vasoconstricción renal. ¿Qué pueden ayudar o coadyuvar que exista mayor vasoconstricción renal? La inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Los alfa-adrenérgicos, ¿no? La sepsis produce mayor vasoconstricción renal y el síndrome hepatorrenal en los pacientes cirróticos. Los inhibidores de la enzima de la convertidora de la angiotensina pueden provocar vasodilatación arterial eferente, ¿no? Comprometen la circulación y la autorregulación renal. En la insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa, los procesos que afectan directamente a algunos o varios de los elementos que conforman el parénquima renal, dijimos que pueden ser cualquier enfermedad tipo glomerular, necrosis tubular o incluso algunas malformaciones renales como la poliquistosis, ¿no? Entonces, se va a clasificar en enfermedades túbulo-intersticiales, enfermedades de grandes vasos de los riñones, que pueden ser vasculopatías, lesiones agudas de los túbulos renales, generalmente necrosis tubular, la aguda isquémica tóxica, que estaría nuestros pacientes postquirúrgicos dentro de este grupo, ¿no? Ya sea inicialmente por una insuficiencia renal prerrenal para establecerse como parenquimatosa por la lesión tubular, ¿no? Glomerulares y las de microcirculación del riñón, como son las glomerulonefritis, ¿no? Pueden ser la membranosa, membrana proliferativa, la de cambios mínimos, etc. ¿Cuáles son las principales causas? La isquemia asociada a la insuficiencia prerrenal, la lesión de las estructuras tubulares de la nefrona y la obstrucción intratubular por esta misma
lesión de las nefronas. Esta misma lesión tubular hace que se obstruyan los canalículos y produzca una obstrucción intratubular, ¿no? Las glomerulonefritis agudas y pielonefritis agudas, primarias o secundarias, que provocan un deterioro agudo de la función renal, las principales son la hipertensión arterial, la hematuria, ya sea de cualquier causa, podría ser un Goodpasture, etcétera, o la oliguria, también puede producir una lesión renal establecida, ¿no? Parenquimatosa. Y la lesión de los túbulos, que es lo que ya habíamos hablado en la necrosis tubular aguda. ¿No? Entonces, en la necrosis tubular aguda hay una destrucción de las células tubulares epiteliales con supresión aguda de la función renal. Prácticamente se destruye el riñón en la necrosis tubular. Las células epiteliales sensibles a la isquemia, vulnerables a toxinas, empiezan a degradarse. Hay una lesión tubular aguda secundaria a esta isquemia. Los efectos nefrotóxicos a fármacos también pueden producir. Los antibióticos son bastante nefrotóxicos, ¿no? En especial los aminoglucósidos. No se olviden que en pacientes postquirúrgicos usamos profilaxis antibiótica, usamos tratamientos antibióticos en caso de sepsis abdominal, y dentro de esos usamos para los Gram negativos, generalmente pueden ser los aminoglucósidos. Antiguamente ya no se usa mucho la gentamicina, pero se usa la amicacina, la kanamicina, que esos también son bastante nefrotóxicos. Entonces puede haber una toxicidad directa por fármacos y también por la misma infección de una pielonefritis. Entonces hay una lesión tubular, hay una filtración retrógrada y hay una destrucción de las células produciendo una obstrucción. Por tanto, se establecerá inicialmente, ya dijimos, puede ser prerrenal, se establece una lesión renal y se agrega una lesión obstructiva, ¿no? Empeorando nuestro cuadro de insuficiencia renal. En la postrenal hay una interrupción del flujo de orina, ¿no? Desde los cálices renales hasta la uretra. Entonces, a cualquiera de este nivel puede haber una obstrucción. Generalmente en los uréteres es por cálculos, por piedras, ¿no? O estenosis por instrumentación o infecciones crónicas. En nuestro medio la más típica es la tuberculosis. La tuberculosis renal produce bastantes estenosis y por tanto esto produce dilataciones retrógradas con alteración del cálices. Estos producen generalmente por la éstasis de la orina, pueden provocar infecciones resistentes, multidrogos resistentes, ¿no? Y muy difíciles de tratar. Y esto puede lesionar al riñón y puede provocar una insuficiencia renal, ¿no? Inicialmente obstructiva y luego casi siempre terminan en parenquimatosa. La uretra, lo que habíamos hablado al principio, en los pacientes añosos, ¿no? La hipertrofia prostática. Es importante siempre indagar en los pacientes con hipertrofia de próstata, no solo para el tema de la insuficiencia renal, por ejemplo, pacientes de cirugía de hernias, por ejemplo, ¿no? No pueden hacer esfuerzo con la pared abdominal. Si el paciente tiene hipertrofia de próstata, va a hacer mayor esfuerzo para la micción y por tanto puede deicentarse en nuestras suturas. Entonces es importante, si no es urgencia, hay que tratar a veces primero las hipertrofias de próstata, porque hacen una éstasis, ¿no? Hay retención de orina y este es un caldo de cultivo para mayores infecciones. Y si no hay una eliminación adecuada, ya dijimos, hay una acumulación retrógrada con dilatación de los cálices y los riñones, ¿no? Las nefronas. En las fases iniciales de la obstrucción, la tasa del filtrado glomerular puede ser normal. A medida que vaya aumentando esta obstrucción, hay un aumento de la presión intraluminal en la parte proximal de la obstrucción y llega a una dilatación de la vía urinaria alcanzando a los cálices renales, ¿no? El filtrado acaba por cesar, ya no hay un filtrado glomerular. Y la obstrucción urinaria termina por producir vasoconstricción renal, lo que limita aún más la tasa de filtración glomerular, ¿no? El tratamiento es la corrección de la causa, la desobstrucción, para poder restablecer el flujo urinario antes de que se produzca una lesión permanente. Se puede hacer unas cistoscopias, cateterismo de las vías urinarias para eliminar estos cálculos y en últimos casos colocan catéteres tipo doble J directamente a nivel
de los cálices para eliminar el contenido de la vía urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué clínica nos puede dar las insuficiencias renales? Las manifestaciones clínicas propias son las de sus complicaciones, porque inicialmente probablemente no haya una clínica clara, ¿no? Puede existir múltiples manifestaciones clínicas que pueden orientar a su etiología. Inicialmente, la oliguria, ¿no? Si no hay volumen, lo primero que hace, dijimos, el riñón es retener el líquido, lo poco que queda, ¿no? Entonces, hay una oliguria, ¿no? Esto está mal escrito. Hay una oliguria, pero acuérdense que hay insuficiencias renales sin oliguria, ¿no? Hay menor excreción de sodio, hay aumento de la presión arterial y puede haber un edema, un tercer espacio intersticial, ¿no? Esos son los signos clínicos que puede haber inicialmente en la insuficiencia renal. En general puede haber náuseas y vómitos y mareos ya inicialmente por aumento de los azoados, como son el nitrógeno ureico, ¿no? Cuando ya se elevan los niveles de nitrógeno ureico, puede haber náuseas, incluso alteraciones del sensorio, alteraciones de la conciencia, agitación, alteración en el estado mental, desorientación, disminución de la sensibilidad de las manos y los pies, sabor metálico en la boca y la hiperpotasemia, que ya va siendo un cuadro mucho más grave, ¿no? Puede producir una acidosis metabólica por el mal intercambio de la homeostasis, la alteración del hidrógeno con el potasio. Signos de depresión de volumen: como no va a haber volumen, va a caer la presión arterial. Entonces, una hipotensión. Para compensar esta hipotensión, el corazón va a latir más rápido, por tanto, una taquicardia. Habrá signos de deshidratación, sequedad de mucosas, ¿no? Una pérdida del 10 al 20% del líquido extracelular. Signos de reducción de la volemia arterial. Habrá hepatopatía crónica, ¿no? Habrá un aumento del tamaño del hígado, cardiopatías y síndromes nefróticos. También puede llegar a aparecer derrames pleurales, derrames pericárdicos. Esto ya es una fase quizá más crónica que la aguda, que sería en el caso de los pacientes posoperados, ¿no? En los pacientes posoperados la clínica es mucho más aguda, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico cuando tengamos la sospecha que nuestro paciente está hipotenso, parece que no orina? Bueno, ya tenemos la historia clínica, una exploración física, haremos un análisis de sangre, ¿no? Veremos los elementos azoados en plasma, la urea y la creatinina. El uroanálisis es muy importante para ver la densidad de la orina, para ver si la orina, cuando no hay, dijimos, una oliguria y la orina es normal, habrá que ver que no existen azoados porque no se está eliminando, ¿no? Entonces, también habrá que ver los electrolitos. La imagenología es bastante importante para saber si hay dilatación o no hay dilatación de los cálices, ¿no? Para ver si ya estamos frente a una obstructiva o hay una disminución de volumen de los riñones cuando ya hay una lesión establecida de la insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Entonces, también dentro de la imagenología, la ecografía es la prueba fundamental para el estudio del riñón, ¿no? Entonces, en el estudios complementarios vamos a pedir un hemograma, coagulación, ionograma, calcio-fósforo y lo más importante que debemos saber, urea, creatinina, ¿no? El ácido úrico no tanto, pero la urea y la creatinina es lo más importante para hacer nuestro diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ¿no? Algunas otras pruebas pueden ser espectros electroforéticos, pero estos ya son más dirigidos, el complemento, crioglobulinas, a establecer la causa de una insuficiencia renal parenquimatosa, ¿no? Como las glomerulonefritis, e incluso llegar al final a una biopsia renal, ¿no? Las glomerulonefritis son muy difíciles de diagnóstico, entonces generalmente se suelen llegar a biopsias renales. En nuestro caso del postoperado no vamos a llegar hasta tal extremo, ¿no? Porque normalmente dijimos es por baja volemia, por hipotensión, por sangrados, por sepsis, y lo que va a producir es una necrosis. Nosotros tenemos ya un antecedente. Por tanto, nuestro diagnóstico quizás sea un poco más sencillo que las insuficiencias renales
parenquimatosas per se, ¿no? Bueno, tenemos un cuadro de las causas que producen, ¿no?, la hiperuremia prerrenal. La hipoperfusión renal es la principal, ¿no? La obstrucción de vía urinaria, las isquemias nefrotóxicas, los post-estreptocócicos, las infecciones, las glomerulonefritis en los niños por estreptococo es bastante común, las glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? La nefritis intersticial aguda, ¿de acuerdo? El índice de creatinina, urea creatinina, dependiendo del tipo de causa que podamos tener, ¿no? Y la osmolaridad y el sedimento urinario que dijimos, ¿no? Silinos, guialinos, que nos orientarán a una u otra patología. ¿Qué debemos hacer cuando ya nuestro paciente ya tiene una insuficiencia renal establecida, ¿no? Lo principal, dijimos ya, saber la causa, tratar la causa subyacente. Si nuestro paciente inicialmente sale del postoperatorio y vemos con signos de deshidratación, una orina concentrada, etcétera, pues le pondremos volumen, ¿no? Que es lo primero que hay que hacer, ponerle volumen. Probablemente reponiendo el volumen vamos a retroceder todas estas alteraciones patogénicas que hemos visto, como es la vasoconstricción renal, etcétera, vuelva a funcionar nuestros glomérulos y no sea definida o definitiva la lesión renal, ¿no? Normalmente las lesiones o las causas prerrenales, que es por volumen, suelen revertirse en su totalidad, ¿no? Mantener una adecuada hidratación, corregir los trastornos electrolíticos. De ahí muy importante saber las pérdidas de los electrolitos, ¿no? Ya habíamos hablado en líquidos y electrolitos, el equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no? Saber cuánta es la pérdida de líquidos y electrolitos y cuánto es la reposición de electrolitos, ¿no? Es importante. La corrección de los trastornos ácido-base, dijimos que va a haber una alteración homeostática entre el potasio principalmente y el hidrógeno. Entonces es importante corregir estos trastornos, ¿no? Cuando hay una acidosis suele tener peor pronóstico. El manejo de la uremia. En casos extremos, cuando la uremia se puede manejar con aniones o con bases, hay que hacer incluso una diálisis, ¿no? Importante el manejo nutricional. Si nosotros al paciente, encima de la lesión renal, le damos una dieta o le damos todas proteínas, las proteínas suelen dañar más todavía al riñón. Entonces, el manejo nutricional también es muy importante, ¿no? Hay que hacer siempre un balance entre lo mínimo requerido de calorías que necesita el paciente sin excedernos, porque también en el exceso de proteínas podemos aumentar la lesión renal y evidentemente prevenir las complicaciones a consecuencia de la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, una dieta enteral, dieta de fósforo y proteica. Ingestión de potasio se restringe a 40 miliequivalentes día. Ingestión calórica debe ser total de 35 a 50 kilocalorías kilo peso día. El sodio a 3 a 4 gramos. Dijimos que se retiene generalmente el sodio, ¿no? Por la dieta parenteral, proteínas de 0,6 a 0,8 gramos kilo día. No se debe sobrepasar de eso. Bueno, sodio, potasio, todo esto, la reposición. Y hay que identificar la población de riesgo, ¿no? Entonces, en la insuficiencia renal, prerrenal, necrosis tubular, los objetivos serán lo antes posible restablecer el flujo sanguíneo renal, ¿no? Si hay hipotensión por sangrado, hay que reponer inicialmente con cristaloides, con coloides y luego hemoderivados, ¿no? Aumentar el volumen de la orina, hacer cargas, ¿no? Si no hay, evidentemente hay que descartar una obstrucción renal, porque si hay obstrucción renal y creemos que es prerrenal, aumentamos el volumen, estamos aumentando el flujo y ese flujo retrógrado con dilatación de los cálices y el parénquima renal. Evitar la progresión de las lesiones celulares, lo que dijimos, no dejar que progrese de una insuficiencia prerrenal a una necrosis tubular aguda, ¿no? Diuréticos osmóticos como el manitol, diuréticos de asas, que lo más conocido y usado es la furosemida, ¿de acuerdo?
La dopamina se usa menos. Hoy en día los vasopresores se usa más la noradrenalina que la dopamina. La dopamina es dosis dependiente. Cuando se da, como en este caso, 1 a 5 miligramos kilo, funciona como un diurético. Cuando ya son dosis más altas, generalmente suelen ser inotrópicos positivos, ¿no? Y pueden producir mayor vasoconstricción. Entonces es un medicamento que hay que tener bastante más cuidado, ¿no? Y mucho más delicado el manejo. Medidas conservadoras, balance hidroelectrolítico. Volvemos a repetir, importante, ingresos y egresos del paciente, ¿no? Líquido y electrolitos. La glucosa, 100 gramos día de glucosa, ¿no? Disminuye la mitad del catabolismo endogénico y acelera la regeneración. En último caso, las diálisis. ¿Cuándo se va a hacer diálisis? Cuando nuestros niveles de creatinina sean muy altos y de urea. Y una cosa en especial, y quizá de mayor cuidado, es la hiperpotasemia, porque la hiperpotasemia puede traer alteraciones cardíacas y producir un paro cardíaco, ¿no? 6 potasios de 6 requieren diálisis urgente, ¿de acuerdo? Entonces, la diálisis puede ser tanto peritoneal como hemodiálisis, ¿no? Normalmente se hace más hemodiálisis que diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal se la deja más para los pacientes crónicos, ¿no? Aquí hay un algoritmo que lo pueden repasar. Entonces, cuando hay una sospecha de insuficiencia renal aguda, cuando los asuados, en este caso la creatinina, aumentan de 0,5 miligramos de cilitro por día. Hay que descartar insuficiencia renal crónica. Para eso nos sirve la ecografía, para eso nos sirve los análisis del sedimento de orina, etcétera, ¿no? Es importante el tamaño renal. Cuando un riñón es pequeño, esto significa que ya lleva un tiempo de evolución, ¿no? Entonces hay una insuficiencia renal crónica. No viene al caso, pero algo que yo desde internado se me ha quedado es, solo hay una patología con insuficiencia renal crónica y riñón normal o incluso riñón grande, que es la poliquistosis renal. Luego, todas las causas de insuficiencia renal crónica, los riñones son pequeños, ¿de acuerdo? Bueno, sospecha de cuadro obstructivo, ya dijimos el prostatismo, el globo vesical, intentar desobstruir, sonda vesical, lo primero, ¿no? O incluso hacer una talla vesical. ¿Responde al tratamiento? No, valoración por urología. ¿Responde al tratamiento? Habrá que mantener las medidas conservadoras hasta la resolución del cuadro. En caso de sospecha de necrosis tubular isquémica mantenida o tóxicos, intentar convertir en no oligúrica. ¿Responde al tratamiento? Sí, mantener las medidas. No, valorar con nefrología indicaciones de diálisis. Y en caso de bulimia, disminución del volumen efectivo, reposición de volumen, ¿no? ¿Responde al tratamiento? Sí, perfecto. No, sospechar ya de lesión tubular aguda, que les recalco, los que están aquí presentes son pocos. Si entra al examen, la causa más frecuente o el sustrato morfológico de la lesión renal en los postoperados suele ser la necrosis tubular. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, doctor. Ya. Bueno, les voy a pasar a su compañera esta presentación, bueno, que no es mía, pero la he visto bastante didáctica, y les voy a pasar lo que he podido encontrar en la literatura de fracaso renal agudo en el postoperatorio. Es bastante antigua, pero tiene las bases más importantes. Y es en realidad lo único que he encontrado, porque he buscado el Schwartz y no hay un tema específico a la lesión renal aguda postoperatoria, ¿no? Entonces, pero como hemos hablado, prácticamente es igual en paciente postoperado o no postoperado, con algunas pinceladas de los pacientes postoperados, ¿no? Como es, por ejemplo, el manejo hidroelectrolítico, operado, los espacios,
tienen una éstasis del peristaltismo o presentan muchos vómitos, o pacientes con sondas nasogástricas con mucha pérdida por líquido biliar, ¿no? Bueno, ok. Bueno, chicos, entonces ya saben, insuficiencia renal más o menos a grandes pasos, que no es el objetivo que se sepan bien cómo funciona, lo van a llevar en nefrología. Pero es más o menos darse cuenta qué puede estar pasando cuando presenta una oliguria, ¿no? Una oliguria, paciente presenta, no hay diuresis, entonces lo primero que hay que hacer es un laboratorio, ¿no? Ver la creatinina. Y si empieza a subir más de 0,5, ya sospecharon una lesión prerenal. Incluso se puede poner un catéter venoso central si está muy bajo la presión venosa central. Lo más importante siempre es volumen, pero primero descartar que no haya obstrucción, ¿no? Que no haya obstrucción, porque el paciente tiene una hipertrofia de próstata. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, un placer.